En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, grandeza de los humildes, que elegiste a San Francisco de Paula mínimo entre los hermanos para mostrarnos tu santidad, nos sentimos amados y elegidos por ti y también llamados por nuestro bautismo a desempeñar una tarea en el mundo, viviendo así nuestra fe. Somos discípulos misioneros con la fuerza de tu Espíritu Santo. Por tus designios y tu voluntad, nos acogemos a la intercesión de San Francisco de Paula. Concédenos imitar sus ejemplos de humildad, oración y austeridad, de conversión y caridad, para que un día participemos junto con Él de la herencia prometida a los sencillos de corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a esta catequesis que la hemos denominado hoy la Sociedad del Péndulo. Y estamos retomando todo el tema que iniciamos ya hace 3 meses, cuando se inició esta pandemia, enfatizando en el camino de la esperanza cristiana, haciendo una lectura responsable de la historia y haciendo también una interpretación de los signos de los tiempos, que es la presencia de Dios en su pueblo, en su iglesia. Y encuentro importantísimas razones para aprovechar este confinamiento. Considero que Dios habla, primero en el silencio agradecido de la naturaleza, que tiene un segundo aire, liberada algún tiempo, no sé cuánto, de su mayor depredador. Pero Dios también habla desde el corazón humano, al que se le ha confinado a desacelerarse y a que se cuestione no solo lo vulnerable y efímero de su existencia, sino la gravísima carrera que ha emprendido hacia su autodestrucción. No se trata, por tanto, de hacer discursos apocalípticos, tampoco de paranoia religiosa, pero es, como hemos venido en las últimas catequesis, aprender a utilizar provechosamente este tiempo de reflexión. Y así como en muchas situaciones históricas, la sociedad y especialmente la Iglesia pudo hacer una lectura responsable para aprender hacia el futuro de todos estos acontecimientos. Como dirá San Pablo, para los que Dios ama, todo concurre para su bien. Veamos por eso el escenario nuestro. Antes de la pandemia, en el mes de noviembre, ya se estaban organizando en nuestro país una serie de movilizaciones y preparándose la puesta en marcha de acciones programáticas dirigidas a imponer una serie de ideologías que serían sutilmente distribuidas en el movimiento estudiantil y en otros sectores políticos influyentes. En el mismo orden jurídico, incluso, ya estaban tramitándose dichos proyectos, todos en nombre del libre pensamiento y las libertades individuales. El escenario tuvo que cambiar bruscamente por la pandemia, pero no vamos a pretender tapar el sol con las manos, tratando de ignorar que hay un interés político mundial de masificar ciertas formas de organización estatal, de gobierno, en nombre de la pobreza y de la soberanía del pueblo, y que este movimiento dejó de ser hace mucho tiempo clandestino y ahora se solaza como alternativa perfectamente válida de gobierno y sustitución a la burguesía anquilosada, que en muchos hace parte más de su cabeza que de la realidad. El problema, como yo he pensado y creo que muchos también pensamos, el problema de la corrupción, de la injusticia social, la desequilibrada distribución de la riqueza
Es un problema moral, no solamente institucional, sino personal, y no tiene que ver con una solución de una alternativa política, pues tarde o temprano lo que una colectividad o ideología presenta como justificación para sustituir el modelo actual termina repitiéndolo, pues la codicia, como el deseo de poder, no respeta ideología o programa político. Nuestras madres que nos educaron en la fe nos decían, sin Dios el corazón termina torciéndose. Lo que se quiere erradicar por estas nuevas propuestas termina siendo imitado, pues la lógica nunca fue la justicia sino la envidia, tanto de dinero como de poder. Y advierto esta problemática previa a la pandemia, porque los líderes de estas movilizaciones tienen un solo y único objetivo, la reducción del enemigo, el bando contrario, y los medios como los fines nunca serán la concesión en favor de las masas. Yo quiero en este día mirar de dónde provienen estas propuestas aparentemente geniales, pero que tienen un trasfondo eminentemente político. Y por eso me he tomado el deber de investigar de dónde provienen y de dónde han nacido. Por eso voy a recoger estas que me parecen a mí serían como las propuestas de la reunión de hoy. Voy a mencionar solo algunos de los principios que mueven este tipo de movimientos, que ellos mismos han llamado el manual del animador social, y que los voy a pasar más adelante para que nos demos cuenta de que esta pandemia, sin justificarla, sin animarla tampoco, porque no depende de nosotros que continúe, Dios quiera que termine, ha dado un pare muy propio, muy necesario, para que miremos que si no hubiera sucedido estas situaciones, estaríamos hoy abocados a un conflicto social que quizás hubiera involucrado a muchos sectores de la población y que nos tendría igual en preocupación no solamente política, sino económica y social. Pero me voy a remitir primero que todo a dónde comenzaba todo esto y por eso nos fijábamos en la diapositiva, en la primera diapositiva, y quiero que miremos la segunda. Todo comenzó en el siglo XIX, siglo XX, con los cambios coyunturales que sucedieron. Y advertía yo que a quienes tenemos una fe y tomamos en serio las presencias de nuestro Señor como signos, en este caso ya el recordado eh, suceso de la aparición de la Santísima Madre del Señor en Cova de Iría en el año 1917, donde ella advertía del error humano que se estaba tejiendo en ese momento y que lamentablemente sigue contaminando no solo a varios líderes mundiales, sino que ahora avanza sobre colectividades perfectamente adoctrinadas y lo que es peor, subsidiadas por burócratas multimillonarios interesados más en el caos y la destrucción que en el bien común. Espero no olvidar la presentación de estas tesis programáticas que tiene todo este adoctrinamiento colectivo que viene de Europa desde el siglo XIX
y que ha logrado contaminar algunas sociedades y colectividades ya en América Latina. Lo cierto es que la codicia y el deseo de poder, la avaricia y todos los pecados capitales juntos que esto conllevó han sido disfrazados en la famosa libertad, la emancipación del sujeto. Muchos de ellos disfrazados de narcisismo y de culto al cuerpo. Yo advertía en su momento en alguna charla sobre uno de las ideologías emancipadoras en las que se hablaba de el feminismo y advertía yo que no era solamente un movimiento de mujeres, sino de hombres que también estaban aprovechando esta ideología para hacer también sus cambios ideológicos y de pensamiento. La masificación de las ideologías que arrancan a partir del siglo XIX, siglo XX, que compran no la razón, sino la conciencia individual y colectiva, comienzan a suscitar ciertos movimientos y tendencias individualistas y progresistas en el ser humano. Uno de ellos, por ejemplo, el imperio de lo light, el culto al cuerpo, decía yo, la venta de una felicidad sin tragedia, que es una forma de nihilismo positivo, y se vuelve a esa vieja cultura de pan y circo a las masas a través de cuantiosas inversiones hacia ídolos deportivos y artísticos que constituyen el avance prontuario del mal perfectamente posicionado en la cultura moderna. Esos son los diagnósticos que no los hago yo, los hace una lectura positiva de la Iglesia en sus concilios. Ya en el Concilio Vaticano II, en varios documentos conciliares, se hace ya toda una denuncia de todas estas ideologías progresistas que comienzan a ser masificadas e impuestas, ya sea desde la cultura colectiva o desde la cultura individual. Pensar, repito yo, no está prohibido, pero hacerlo desde la fe es una responsabilidad, reconociendo en la historia las llamadas del Señor, su tiempo. Fijemos en ese Kairos. ¿Por qué es que suceden estas cosas? ¿Por qué me pareció a mí tan propicio que hubiera este pare para que todo esto que venía en masa, en una oleada impresionante sobre nuestro país, porque ya había contaminado otros países latinoamericanos, México, Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, venía ya sobre Colombia dispuesta allá a imponerse como toda una posición jurídica válida y casi que, repito, obligatoria, porque de no tolerarse, pues se implicaba una persecución para quienes no estuvieran de acuerdo. Y repito, la exhortación que hizo la Santísima Madre del Señor en 1917 era muy clara, no solamente a orar para que estos errores no se difundieran, sino una implicación directa al pueblo de Dios, a la iglesia, a la conversión y al cambio de vida. Era quizás el mensaje más clave y más importante en ese momento. Yo pienso que si no le hemos hecho caso a Jesús en su revelación, en su evangelio, pues al menos deberíamos ponerle cuidado a su Santísima Madre, que ella nos está haciendo leer los signos de los tiempos que actualmente vivimos. Y es que la astucia del mal venía ya en camino, construyéndose su propia manera, no solo de dominar, sino de acabar. Ya lo advertía la sociedad en el siglo XXI, a comienzos, las primeras encíclicas que redacta Pablo VI y después hará Juan Pablo II sobre el culto al cuerpo. El mismo Federico Nietzsche tuvo la forma de construir para el mundo su versión de la voluntad emancipada de Dios. Allí viene la separación y la división del hombre cuando él se constituye como Dios y se emancipa de Dios.
Así hace su propia versión del más allá, del bien y del mal, y su propia genealogía de la moral. Basta leer algunas de sus obras para entender desde dónde se educa al hombre contemporáneo. Para no ir más lejos, uno consulta las obras de Jean-Paul Sartre cuando él lo dice escuetamente en su libro La náusea y habla de la muerte del alma y de la voluntad emancipada de Dios. Todo esto trae un origen muy cercano, muy lejano, no sé, porque hablamos casi de un siglo, 100 años. Por eso retomo las palabras del padre Luis González Carvajal en su libro Ideas y Creencias del Mundo Actual, cuando llama a la sociedad posmoderna la sociedad del péndulo y a la iglesia anestesiada. Todo esto ya se venía a venir, ya, estaba ya latente desde los años 1930, en la posguerra, con la división entre el capitalismo y el comunismo, ambas muy tendenciosas, comienza a difundirse toda esta masificación e individualización de la cultura. Como lo llamará el escritor español Pedro Calderón de la Barca en su vida, en su obra La vida es sueño, el teatro del mundo cambió de actores. Antes del siglo XX eran pocos los protagonistas y como él mismo decía en su libro, el resto éramos parte de la comparsa, coros anónimos que avanzaban como adormecidos rumbo a la modernidad. Sin embargo, advierte este escritor español que esta comunidad avanzaba adormecida. De ahí ese apelativo a la iglesia, anestesiada, que la iglesia avanzaba como adormecida rumbo a la modernidad. Sin embargo, el telón del mundo estaba cambiando bruscamente, donde se produce una auténtica rebelión de personajes que reclamaron el derecho de quitarse la librea, dice él textualmente. ¿Qué es la librea? El vestuario de mayordomos de la clase popular o de lo que nosotros llamamos hoy comúnmente la masa, el pueblo. Ellos lo dirán de una forma un poco más peyorativa, la plebe. Lo cierto es que, como él lo plantea en su libro, la jerarquía que manejaba todo el estamento político y social en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, esa jerarquía tenía una disciplina muy de la mano con la religión, donde el orden que la autoridad tenía se encargaba de asegurar, junto con los dogmas, la vida, el orden. Y con la entrada de estas nuevas tendencias políticas y sociales, todas estas ideologías se fueron reemplazando la jerarquía, el orden, la ley, y llegó el tiempo que él mismo llamó la heterodoxia, o sea, el desacuerdo con las normas tradicionales. Hablaba yo del pensamiento de Nietzsche, de Engels, hablaba yo del pensamiento de todos estos nuevos filósofos que salen en la posmodernidad y que hacen toda una renuncia a las normas tradicionales y como ellos mismos lo llamarán, será el tiempo de los indisciplinados y de los rebeldes. De allí yo puedo extractar cuatro principales manifestaciones de esa voluntad emancipada de Dios. Cuatro principales manifestaciones que yo, en todo lo que recorrí de estos documentos, mirando muy bien todas las catequesis que hicieron desde Juan 23, antes ya Pío IX había hecho catequesis sobre eh, toda esta situación social que se venía desarrollando, comienza uno a detectar
estas emancipaciones de Dios. Una es la emancipación del sujeto, y viene toda la ilustración, todo el periodo de la ilustración y toda la serie de tendencias ideológicas que renuncian a las tradiciones y se da el tiempo, como ellos mismos hablan, de la indisciplina y de la rebeldía. A la emancipación del sujeto aparece también la emancipación del ciudadano. Entonces uno ve las manifestaciones como la Revolución Francesa, la emancipación de las clases, y ve uno toda la ideología marxista, leninista y la Revolución Rusa. Y viene la emancipación de la mujer con el feminismo. Y aquí es donde yo también tocaba un tema muy crucial, porque es una ideología astutamente utilizada por la ideología de género. Cuando un hombre se quiere pensar como mujer, no hay mejor respaldo que el de una mujer. Todo esto es lo que hoy vemos, todas estas consecuencias que se comenzaron a generar en la década de 1930 hacia 1948, 1950, época de la posguerra, comienzan a validarse mundialmente y divididas en dos manifestaciones, o colectivas o individuales. Y ahí llamémoslas económicamente o llamémoslas socialmente como queramos, pero eran dos ideologías perfectamente similares, una dedicada a la colectivización y otra dedicada a la individualización, como fueron denunciadas en su momento por la Populorum Progressium, por la Rerum Novarum, por la Pacem in Terris y tantas otras encíclicas de los santos padres que yo digo, si un cristiano hubiera tomado el trabajo hoy, quizás 4 o 5 años atrás de leer, no se le haría esto algo novedoso, sino una consecuencia de lo que está pasando. ¿Por qué era tan importante sostener en su momento, hablamos del siglo XIX, el control de las masas? ¿Por qué era tan importante? Uno diría, esto es esclavista, esto era una ideología que uno decía, ¿y por qué la iglesia mantenía ese silencio? Porque uno a veces dice, es mejor controlar a un sujeto que a 20, cuando la razón no es razón, cuando la razón no es cordura. Hago un pequeño ejemplo. Cuando yo comencé a trabajar pues, como mensajero. En un momento, en una pequeña discusión sobre unas rutas de viaje, me atreví yo a opinar y mi superior me dijo algo muy sencillo. A usted se le paga es por llevar recados, no para pensar. En su momento pudo ser doloroso, pero también aprendí por mi familia que el que obedece no se equivoca. Porque llegará el momento en que cuando uno tenga que tomar decisiones e involucren a otros, la responsabilidad se paga con creces. ¿Y por qué digo todo esto? Porque ya cuando uno lee a toda la filosofía presocrática, cuando lee uno a Platón, mire de quién estamos hablando y de qué época, él decía algo muy interesante. Él decía que la mayoría de los hombres carecen de luces para averiguar por sí solos en qué consiste la felicidad y cuáles son los actos que conducen a ella. Y decía, una pequeña élite, en cambio, mejor dotados por la naturaleza y el estudio, sí sabe qué es la felicidad y cómo se consigue. En consecuencia, terminaba diciendo, los primeros, para su provecho y para la buena marcha del Estado, han de someterse a las directrices de los segundos. No creo que haya mala intención en lo que él dice.
Porque al llegar la Ilustración, que es la liberación del hombre de su culpable incapacidad, es decir, de su imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro, debe atreverse a conocer, es decir, a servirse de su propia razón. ¿Fue realmente sana esa voluntad emancipadora promulgada por estos pensadores modernos? ¿Estaba la comunidad y la sociedad preparada para emanciparse de Dios? ¿Emanciparse del otro? Pregunto, ¿qué pasa cuando la razón carece de razón, de método, de examen y se convierte en un móvil espontáneo, visceral o fruto de entrañas insatisfechas o rudimentariamente concebidas? Como diría el escritor español Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. Hay mucha gente que no sabe lo que pasa y sin embargo opina sobre lo que no sabe. Cuando uno no conoce algún tema, pues trata al menos de investigar para opinar. Hoy no se da eso en ninguna parte del mundo. Y voy a citar por eso un término bíblico. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, el, el texto es subrayado por la Biblia de Jerusalén de la siguiente manera. Jesús juzga a su generación. Y comienza el texto diciendo, ¿con quién compararé a esta generación? Se parece a los chiquillos que sentados en la plaza se gritan unos a otros diciendo, os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, os hemos entonado endechas y no os habéis lamentado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Y concluía, se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que en sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. No hay peor problema, queridos, que darle la espalda al problema o pretender que no existe. Es sin duda alguna una forma muy peculiar de concebir la independencia del sujeto, la opinión, cuando simplemente se deshace en emoción, en intuición, porque la opinión no es programática, no es estudiada, es sencillamente opinión. Esta hoy no acepta la opinión, no acepta tutela ni religiosa, ni moral, ni paterna. No se somete a ninguna crítica, ni de tasa, ni de medida. Es la dictadura emancipada
de quien sale del montón, aunque al otro día siga siendo del montón. Es una forma de voluntarismo anacrónico, es decir, opiniones fuera de lugar, como la que escuchamos de todo un gobernante distrital sobre la situación de la iglesia. A veces uno puede decir cosas sin tener ni idea de lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. A veces más movidas por el prejuicio que por la responsabilidad. Y también son fruto de un voluntarismo anárquico, es decir, fuera de control. Porque si lo que hoy hemos visto en algunos de nuestros dirigentes es palabras fuera de control, fuera de medida, prejuiciosas y a veces bastante salidas de tono. El mismo cristianismo, en el momento en que comienzan a salir todas estas ideologías, y por eso hablamos de una iglesia anestesiada, el mismo cristianismo tuvo motivos suficientes para recibir la crítica de estos ilustres pensadores del siglo XIX, porque hay que reconocer que la iglesia también estaba pidiendo a gritos una buena limpieza. Y cito unos ejemplos sencillos de esa iglesia posmoderna, premoderna, antes del siglo XIX. Voy a mencionar un libro que puede suscitar, mire, uno tiene que leer. En los tiempos en mis tiempos, perdone que me vaya a lo personal, que no había de pronto televisor ni esta tecnología que tenemos hoy. Cuando uno no tenía nada que hacer, mamá me decía, lea aunque sea un libro, póngase a leer. ¿Cómo es importante uno para hablar de algo? Leer antes de decir algo. Si hasta los políticos la embarran, pues ¿qué más uno, un pobre ciudadano? Pero ¿cómo es de importante leer? Así sea con la óptica de quien le debe ayudar a uno también a releer lo que está leyendo. En los cuentos del Decamerón, no solamente el tema era el amor. Estos son 100 cuentos, que además son obras de ficción, no es una historia real contada, son obras de ficción, y ya lo digo, voy a decirlo porque los temas son, además del amor, la inteligencia humana y la fortuna. Y un fraile es un, es una, es un personaje del cuento. Un fraile enumera algunas reliquias disparatadas que ha visto. Escucha lo que este fraile, que es un personaje de uno de los cuentos del Decamerón, dice lo siguiente. Este fraile, al colocarse el personaje como fraile, pues se le da una autenticidad y una autoridad por lo que va a decir, pero sigue siendo cuento. Lo dice un fraile, pero es un personaje inventado por el autor, pero sigue siendo cuento y sigue siendo ficción. Pero he aquí lo que dice. Dice el cuento que este fraile dijo haber hallado el dedo de Dios. Ustedes recuerdan esa imagen en la que el Padre Eterno está tocando el dedo de Adán. Es una imagen de una pintura muy hermosa. Pues este fraile dice haber hallado ese dedo de Dios, tan entero y sano como en el que el primer día de la creación. También menciona la uña del serafín que se le apareció a San Francisco, que la tenía él. Y oigan esto, cuenta la historia que también este ilustre fraile halló el vestido de la Santa Trinidad.
además de un rayo de la estrella avistada por los tres reyes magos. Y oigan aquello que escribía este fraile: una botella con el sudor de Cristo. Es verdad que el Decamerón, repito, es una obra de ficción, pero la realidad que algunos cristianos viven no parece ir muy lejos de la saga de este libro. O sea, parece que hay algunos cristianos que siguen reproduciendo este libro. Por eso hablo de la saga. Recordemos que en la Catedral de Colonia, y ya esto es real, se decía que se conservaba, escuchen esto, un huevo puesto por la paloma del Espíritu Santo. Y que en la parroquia de Liria, en Valencia, reposaba una pluma de las alas del arcángel San Miguel. Para engarzar estas historias, hablo de que esta obra, el Decamerón, se hace después de la peste bubónica en Florencia, de la peste negra que golpeó a Florencia en el año 1348. Y esta obra fue elaborada entre 1348 y 1353. Y habla de unos jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que huyen de la plaga. Y allí comienzan a construir estas 100 historias. Mire qué relativo puede ser y cómo puede ser aprovechado este tiempo. Por desgracia, la mayor parte de los ilustrados de su tiempo, estamos hablando de 1900, de 1300 a el año 1500, que comienzan a conocerse estas obras del señor Boccaccio, que es el que escribe este libro, no supieron separar la realidad de la ficción. Quienes no conocen la fe y escucharon decir esto a este fraile, pues no supieron hacer una reflexión concreta y recta de la fe y la interpretaron por lo que este fraile lo decía. Y repito, de personas que no conocían la fe, hicieron un juicio, como el que hacen hoy muchos que no conocen la fe. Como una comparación famosa, pretendieron lavar al bebé en la jofaina, pero cuando la vaciaron al acabar, sin darse cuenta, tiraron al bebé junto con el agua sucia. Así son hoy los que de primera mano opinan de nuestra fe católica sin conocerla, o más que es peor, con prejuicio y haciendo una lectura empírica de lo que es nuestra fe. No solamente quieren lavar el agua sucia, sino que también la perla y el tesoro que hay escondido también lo botan. Ese es el problema cuando nosotros no orientamos una fe basada en la escritura, sino en estos acontecimientos que hoy lamentablemente muchos cristianos respetables siguen malversando en uso y costumbre. La fe mal vivida no solo es fanatismo, sino que genera en los no creyentes burla y razón de discusión. Observemos, sin embargo, que estos excesos no deberían alimentar la nostalgia de aquellos tiempos en que la gente no prefería pensar. O sea, las situaciones hoy, por dramáticas que sean, no nos deben quitar el aliento al deber de pensar y reflexionar, a esforzarnos por leer los signos de los tiempos y el momento que Dios nos dispone en los acontecimientos. No descarto las visiones,
pero creo que los tiempos preferirían de Dios que pensáramos. Y créanme que hubo sacerdotes que desde la más estricta ortodoxia hicieron una crítica serena de los mitos y supersticiones que deformaban el cristianismo, contribuyendo hacia la purificación que estaban necesitando. A partir de la Ilustración no hay ya ninguna fe ciega, ingenua, irreflexiva, aunque infortunadamente no dejan de quedar resquicios de locura, y tolerancia no significa obediencia. Sin embargo, no deja de ser inquietante el número de adeptos a estas opciones de religiosidad, pues tras un tortuoso pasado de persecución religiosa, el posmodernismo ha pasado de la tolerancia súbita a un ascetismo profano, un peligroso cóctel religioso que mezcla misticismo con superstición, de una tolerancia de la razón a una indiferencia de la individualidad y al no menos tenebroso retorno de los brujos. Es la franca oscilación del péndulo, donde la fe se subordinó a una religión burguesa, cada quien busca su propia salvación, el egoísmo colectivo, que es libre de que cada quien interprete de buena fe en lo que quiere y en lo que cree, y basta que socialicemos la fe, entre otras cosas porque congregación no es comunión necesariamente, y la noción de pecado aparece fuertemente privatizada frente a unos leves correctivos meramente asistencialistas de conciencia. Quiero dejar planteados estos temas, porque creo que los que estamos viviendo es una consecuencia ya llamativa de la necesidad hoy del cristianismo de entrar en un profundo retiro, en un profundo cuestionamiento. La fe no puede ser entretención. Hoy más que nunca se necesita evangelización y evangelizar la cultura. Si bien nuestras prácticas religiosas se han suspendido en algún momento, la evangelización no se puede suspender. Hay un compromiso vital de los bautizados para leer todos estos acontecimientos y para mirar con advertida presencia de lo que venía, de lo que se venía antes de que esta pandemia sucediera. Y de lo que yo digo por fortuna nos ha llamado a pensar para que cuando salgamos de este tiempo de reflexión, enfrentemos con decisión todas estas ideologías que como mareas y como olas vienen sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras cabezas, sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad. No podemos seguir siendo una iglesia atolondrada, adormecida, anestesiada, como en algún momento la llamó el Papa Francisco a los obispos mexicanos. Hay que tener cuidado con una iglesia anestesiada, con una iglesia que no evangeliza, con una iglesia que se conforma con los ritos. Ya el profeta Miqueas advierte en estos días del problema de la injusticia, del problema del dinero y del problema de la religiosidad sin cambio, sin conversión. Quiero dejar los cuestionamientos que propondré a ustedes en la próxima catequesis y que invitan a una reflexión no solamente adintra de la Iglesia, sino sobre todas estas ideologías que de forma o masificada, impuesta o liberada individual nos han querido vender de forma colectiva, repito, o de forma individual a la sociedad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.